Si vos te convertís o alguien que vos conocés decide comenzar a seguir a Jesús, ¿está garantizado que el resto de tu familia también va a comenzar a seguir a Jesús y va a creer en Dios? ¿Por qué es que hay un versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Será que quizá debemos poner este pasaje un poco más en contexto? Vamos arriba, se viene otro fuera de contexto. Fuera de contexto. Así es, está este pasaje, este versículo súper conocido que se dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Antes de meternos de lleno, te toca hacer la invitación. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita, las notificaciones y todas esas cosas para los próximos fuera de contexto que se vienen, los leyendo y pensando la Biblia o algún podcast que ya lo vamos a retomar. Así que no te pongas tímido ahí y pensá en con quién podés compartir este video para que también les sea de provecho y podamos ver cómo poner y cómo leer la Biblia y estos pasajes en su contexto. Todo esto tiene que ver con Hechos 16, Hechos capítulo 16, y en el versículo 31 es que Pablo y Silas le contestan a un soldado romano, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, junto con todos los de tu casa. O, como dice en la Reina Valera, más conocido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? Esto es una promesa que dice que si vos crees en Jesús, toda la gente de tu familia también va a terminar siendo salva. Mucha gente se agarra de esto y bueno, sin duda es algo que podemos orar, sin duda es algo que debemos desear, sin duda es algo que Dios puede y quiere hacer. Pero veamos un poquito más esta historia y por qué Pablo y Silas le pueden decir esto con tanta seguridad a este soldado romano. Si nosotros vamos un poquito más adelante, o mejor, bueno, te pongo en contexto, Pablo y Silas llegan a Filipos, ahí se convierte Lidia, una mujer ahí también bastante conocida en el Nuevo Testamento por un montón de cosas que hizo, y después se da una liberación de una muchacha endemoniada que Pablo hace, y esto esta muchacha la tenían como esclava por un agente y todo lo demás. La cuestión es que se molestan tanto que empiezan a decir mentiras sobre ellos para que vengan los soldados romanos y lo apresen, lo castigan, lo lastiman a Pablo y todo, y finalmente lo meten en la cárcel. Y dicen, meterlo en la cárcel en un lugar donde no se puedan escapar, y lo ponen en la celda más profunda y lo atan ahí con grillos y todo lo demás. Y dice que sobre la medianoche Pablo y Silas se pusieron a adorar a Dios, sí, en medio de estar presos en esa situación horrible, ellos se pusieron a adorar a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó en medio de ese tiempo? Dice que vino un gran terremoto que sacudió, que rompió ahí toda la cárcel y hizo que ellos fueran liberados. No sé, habrá roto las cerraduras, las rejas, no sé, lo que sea que hayan tenido ahí. Fueron liberados incluso de ese cepo en el que estaban y quedaron libres. Y todas las celdas ahí se abrieron. Y dice que el guardia, el soldado romano que estaba cuidando ese lugar, dice que vio la situación, pensaba que todos se habían escapado por la destrucción de esta cárcel. Y estaba a punto de matarse. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos sos soldado y se te escapan esto, en esa época, en ese momento, lo más seguro es que te fueran a matar a vos por esa situación. Entonces se ve que quedó inconsciente de toda la sacudida y todo, quedó inconsciente. Dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó una espada para matarse. Lo que a veces vemos en las películas, vieron de las costumbres de los japoneses que hacían el harakiri, se le llama, ¿no? Cuando agarraban la espada y se mataban así porque decían, bueno, es preferible matarme yo mismo a las consecuencias que vendrán de esto. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y pongamos un poquito esto en contexto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Que es la pregunta que el carcelero hace, que amerita la respuesta de Pablo y de Silas, que le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cuando él le dice qué debo hacer para ser salvo, es mucho más de lo que nosotros pensamos, es mucho más de lo que nosotros tenemos en cuenta cuando
cuando hablamos de esta palabra que decimos, bueno, ¿qué puedo hacer para ir al cielo cuando me muera, para tener a Jesús en mi corazón? No es en lo que el soldado estaba pensando estrictamente, él estaba pensando en algo mucho más. Estaba pensando en lo que Pablo y Silas venían comentando. Ellos venían anunciando, y parte de la razón por la que ellos terminaron presos y por la que estaban en problemas todo el tiempo en el Imperio Romano, es que ellos venían anunciando que Jesús, el Mesías judío que había nacido en Judea, que había sido asesinado y ha sido muerto en una cruz, esta práctica de asesinato de los criminales que se practicaba en todo el Imperio Romano, por lo tanto ahí también en Filipos también, ellos estaban anunciando que este hombre que había pasado por esto había resucitado, y ellos anunciaban que él ahora era Señor, que él ahora era Rey de todos, y no solamente de los judíos, sino Rey del mundo entero. Era Rey y él reinaba y tenía autoridad incluso por arriba del César, por arriba del Imperio Romano. Y esto era una de las razones por las cuales eran tan detestados y tan odiados y tan encarcelados y tan torturados. Y esto era una gran ofensa. Entonces cuando este soldado pregunta ¿cómo puedo hacer para ser salvo?, es este reconocimiento de decir quiero que él sea mi rey, estoy dispuesto, por lo que acabo de ver, por lo que acabo de presenciar, no me queda duda que lo que ustedes predican es cierto, que es su Dios quien los ha liberado, y por lo tanto quiero ahora que toda mi vida pertenezca a este rey, quiero que él sea mi rey, mi dueño, y dejar de servir al César. Entonces no era solamente alguien que anda con miedo de irse al infierno, era con alguien que dice yo quiero que toda mi vida cambie por lo que yo acabo de presenciar. Esto es demasiado fuerte como para ignorarlo. Mi lealtad ahora ya no quiero que sea más para el César, quiero que sea para este Jesús del que ustedes están predicando. Entonces por eso es que Pablo y Silas le dicen cree en el Señor Jesús, cree en Él, dale tu fe, deposita toda tu confianza en Él y vas a ser salvo. Y dicen no solamente vos, sino también tu casa. ¿Y por qué? ¿Por qué tu casa? ¿Por qué esta promesa de que su familia también iba a ser salva? Estamos hablando de un momento, un contexto mucho más fuerte de hoy, en el cual si este soldado le entregaba su vida a Jesús, sí o sí iba a ser junto a toda su familia. Nosotros ahora estamos acostumbrados de vivir en un tiempo en el cual la fe es mucho más personal, de que cada uno toma sus decisiones, cada uno vive a su manera y la creencia cada uno se vive de una manera personal. Si este soldado decidía ir en contra de empezar a vivir para Jesús e ir en contra de la lealtad romana, toda su familia iba a sufrir las consecuencias. Era realmente una decisión familiar, y él como hombre, como la cabeza de ese hogar, realmente iba a liderar, iba a guiar eso. Y realmente era una decisión que iba a afectar a toda su familia. Y por el milagro, por la obra que ellos habían visto, cuando ellos escucharon de esto, que después si siguen leyendo, vemos de que fueron a su casa y lo compartieron con toda su familia. Era un milagro, era algo demasiado fuerte como para ignorar. Estaba garantizado de que si él decía familia, a partir de hoy yo sigo a este Jesús, ellos iban a seguirlo junto con él. Es distinto ahora a que, bueno, cada uno hace su vida, cada uno hace sus cosas, y las decisiones de cada miembro de cada miembro de una familia afectan mucho menos a los demás. Entonces estaba mucho más garantizado de que una persona fuera a seguir, si el líder de la familia, si la cabeza del hogar decidía seguir a Jesús, el resto de la familia lo iba a seguir junto con él, por la autoridad que tenía, por las consecuencias que iba a tener para el resto de la familia, y además por el milagro que acababan de presenciar y que acababan de ver, y el testimonio que este hombre tenía para contar. Pero hoy en día igual, si bien quizás no es una promesa que la podemos extender hacia todos, cada uno de nosotros, no todo el mundo que cree, toda su familia va a ser salvo, pero sí es algo que debemos orar, que debemos confiar en que los milagros y las cosas que Dios haga en nuestra vida van a ser un gran testimonio para que afecten a nuestra familia que nos rodee, y realmente queremos orar y confiar en que Dios quiere que esto pase. Así que bueno, este fue un fuera de contexto. Que Dios te bendiga, y bueno, seguiremos más adelante explicando e intentando poner otros versículos y otros pasajes en su contexto. Así que dale me gusta a este video, nuevamente te lo pido, suscríbete, compartilo con alguien o compartí este video en tus redes. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.